los rubros que componen cada una de las partes del activo corriente, del activo no corriente, del pasivo corriente, del pasivo no corriente, y del patrimonio neto, y va a formar la estructura patrimonial que cuando le sumamos al patrimonio neto el resultado del ejercicio, ya tenemos todo el método de la partida doble, y todo eso, la suma algebraica de todo eso tiene que darse. Es importante entender que tenemos que tener un plan de cuentas estructurados. Nosotros vamos a tener el plan de cuentas contable que tiene que maneja el contador, que lo tiene claro, que es como hace todos los balances de presentación, pero ese plan de cuentas lo vamos a adecuar. ¿Cómo lo adecuamos? Yo les voy a mostrar lo que tengo. Fíjate que yo acá tengo el plan de cuentas, que este es el histórico de la empresa donde trabajo yo, y está estructurado de cómo se estableció en su origen con las cuentas. Siempre se separan las cuentas en 1, 2, 3 y 4. Activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. Hay veces que hay un 5 porque el resultado se lo habla en pérdida y ganancia. O sea, 4 es pérdida y 5 es ganancia. Eso depende del plan de cuenta, pero no varía mucho de ahí. Ese es el código principal. Entonces vas a tener los códigos de cuenta, vas a tener los nombres de cuenta. Pero ¿qué hacemos con esta planilla? Que esto es muy importante porque esta la vamos a llevar al modelo. Clasificamos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer el ajuste por inflación, bueno, clasifico todas las cuentas que son monetarias y todas las cuentas que son no monetarias. No necesito ir a modificar el plan de cuentas, modificar el ERP, de clasificarlo dentro del ERP, el monetario y no monetario. Lo clasificamos acá, fuera del ERP, para que no hagamos esa discordia en que me toca la contabilidad, no me toca la contabilidad y toda la historia esa. Es decir, somos libres de presentar la información como la queramos presentar. Si yo quiero un balance por su liquidez, activo corriente, activo no corriente, resultado, patrimonio neto, tengo toda esta columna. Si lo quiero, inclusive, vamos a algo más. Lo quiero clasificado de acuerdo a las notas con las que voy a justificar el balance, el balance de presentación que se presenta en el Consejo Profesional. Bueno, acá le pongo las notas, le pongo cada cuenta la nota, a la nota que corresponde. Entonces después es muy fácil administrar todo este modelo. Y nosotros tenemos que tener una seguridad en todo esto, que la suma algebraica de todas las cuentas tiene que ser cero. Hay ERP que configuran que con signo negativo el resultado negativo, el pasivo y el patrimonio neto. Hay otros ERP que lo hacen con el mismo signo y hacen la suma y la resta cuando hacen las operaciones. Eso depende del ERP. Ahora, el activo menos el pasivo tiene que dar igual al patrimonio neto. Si yo al patrimonio neto lo paso para la otra parte de la ecuación, la suma del activo, la suma algebraica del activo menos el pasivo más el patrimonio neto, eso me da cero. Y ese es el control que siempre tengo que tener cuando realizo todo este tipo de análisis. Muchas veces se dice, che, pero estará bien esta cuenta, no estará bien. Y bueno, a ver, la suma algebraica tiene que dar cero. No. Está genial porque lo podés, o sea, podés chequear en el momento si estás haciendo bien el trabajo o no. Si no te da cero, algo no está bien clasificado o hay alguna partida que no está bien registrada, lo que sea. Claro, Yari, porque lo importante también es trabajar siempre a nivel de modelo, no estar dependiendo de relaciones, de si relaciona una celda con la otra. Ya vamos a ver cómo lo manejamos a nivel de modelo. Nosotros sabemos que, a ver, no, esta parte es tuya, Gary. Yo la voy haciendo con la computadora, que yo me obligo a hablar y decirlo con la computadora, vos me la vas a ir describiendo. ¿Qué hay en datos, Yanni? Power Query. O sea, Power Query no tiene el nombre Power Query en Excel. Los conectamos a Power Query a través de la parte esta de obtener y transformar datos. Exacto, exacto. Si yo me quiero conectar al ERP, fíjense lo simple. Primero, yo estoy en la empresa en este momento, ¿no?
Entonces me conecto al servidor a través de una VPN. Están viendo ahí, me conecto con una VPN. Eso ya las cuestiones técnicas de cómo hacer una VPN es algo simple, no es algo complejo, pero lo tienen que manejar con la gente del sistema. Hay otras formas de no hacerlo por medio de VPN, que es por un flujo de datos que ya la vamos a ver. Acá Entonces, quiero aportar cómo sí, quizás hay equipos de trabajo, cómo se manejan o cómo se manejaban antes versus cómo se puede manejar aprovechando todas estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que en realidad tampoco no son tan nuevas, están hace varios años ya en el mercado. Pero, por ejemplo, antes quizás alguien de control de gestión o alguien de administración o alguien del equipo de finanzas lo que hacía era conectarse al ERP, bajar un Excel o un CSV y después trabajar sobre esa información. Lo que se propone con esto de aprovechando, en este caso Excel y Power Query dentro de Excel, es poder conectarse directamente al ERP o poder conectarse a la base de datos de la empresa. Y directamente una vez que lo tenemos conectado, después va a ser tocar el botoncito de actualizar que lo tenés ahí en la pestaña de datos y no tenés que hacer absolutamente nada más. En, quizás me pasó, por ejemplo, como experiencia en mi trabajo, el equipo de control de gestión lo que hacía era, tenía que actualizar los datos todos los viernes, o tenía que actualizar los datos todo el fin de mes. Y lo que hacía era, bueno, entra al RP o entra al sistema de gestión de datos, baja un Excel, agarra ese Excel, lo pone acá, se busca un buscar B o cosas así, y es como que procesa cada vez que tiene que actualizar. Con esto que estás mostrando, lo conectamos una sola vez y una vez que está conectado después es actualizar, no tenés que olvídate de bajar un Excel, de copiar un dato, de arrastrar una fórmula o cosas así. Eso ya es un pequeño paso que te hace la diferencia en el trabajo diario. es clave lo que planteas, porque ¿por qué se decía siempre el Excel es inseguro? Por esto de las fórmulas. Nosotros relacionábamos una forma con una fórmula con una celda. Al relacionar con una celda, después venía uno, modificaba una columna, modificaba algo dentro de la planilla y chao, fórmula. Entonces se armaban los líos tremendos. Con esto ya no pasa, porque yo, por ejemplo, acá, yo sé que la base de datos del ERP está en SQL. Entonces me voy a conectar en Excel, estamos hablando, no estoy en Power BI. Eso es importante aclarar que el modelo es el mismo. Power Pivot fue el antecesor del modelo que tiene hoy adentro Power BI. De ahí nació todo con el proyecto Gemini. Puedo hacer exactamente lo mismo que hago con Power BI. Me conecto con el conector de SQL y acá le tengo que poner el nombre del servidor. El nombre del servidor puede estar con un nombre, una palabra, o puede estar con un número de IP que se te lo tiene que dar la gente de sistemas. Que en muy poquito tiempo estamos conectados a toda la base de datos histórica de la empresa. Como estos tamborcitos que ven acá, son las distintas bases de datos. Tenemos la particularidad, como habíamos hablado antes, que hay ERP que manejan diferente la gestión de la contabilidad. ¿Por qué se dice la gestión de la contabilidad? La gestión son todos los módulos o las máscaras que terminan resumiéndose en la contabilidad. Compras, ventas, cuentas a pagar, cuentas a cobrar y finanzas, por supuesto. Puede haber más módulos, pero no varía mucho de ahí. Todo eso se resume en la contabilidad. Cuando accedemos a la gestión, vamos a tener mucho más granularidad, mucho más grado de detalle para ver las distintas operaciones que si accedemos dentro de la contabilidad. En la contabilidad vamos a ver la cuenta, pero no vamos a poder ver el cliente, por ejemplo. Entonces, por eso es también importante relacionar la gestión con la contabilidad, que ya lo vamos viendo cómo se relaciona. Pero ahora vamos a hacer lo de la contabilidad. Abro el tamborcito y tengo todas las tablas del ERP que componen con la que hicieron el ERP. Bueno, son horas y horas viéndola y viendo qué es cada cosa, pero yo sé que acá más arriba, asientos pasados, está el mayor de la empresa. Entonces, yo me voy a traer esta tabla simplemente con transformar datos, ya la tengo dentro del modelo. En realidad no la tengo todavía dentro del modelo, está dentro de Power Query con una consulta. Esto se llaman consultas. Ya esto lo maneja muy bien
que contame, Yanni, un poquito esto de Power Query, cómo se estructura acá. No, bueno, esto, saber que Power Query, como ven ustedes, es una ventana emergente dentro de Excel, o sea, estamos adentro de Excel, pero como en otro módulo que se llama Power Query. Que bueno, lo que hiciste es justamente conectarte directamente a la base de datos del ERP, que es una maravilla, o sea, te olvidas esto de bajar, descargar un Excel y mirar, sino que haces una conexión directa, lo que te va a permitir actualizar los datos cada vez que quieras sin necesidad de hacer algo extra. Esta conexión de datos la hacemos una sola vez y una vez que están conectados los datos, ahora vamos a ver si hay que hacer alguna limpieza, algún arreglo en los datos de la base de datos, que era esto de que nosotros lo vamos a hacer en Power Query. Esto no va a modificar nada de los datos que tiene almacenado la empresa, así que no es que podemos tocar algo o romper algo de la empresa, para nada. Y una vez que hagamos esta conexión y hagamos la transformación de datos que necesitemos hacer, esto es guardarlo y ya en el panel que tenemos a la derecha, que son los pasos aplicados, esa es la parte de automatización, que es un beneficio que tiene Power Query, que nos va a permitir que cuando nosotros actualicemos los datos, automáticamente se va a conectar al origen otra vez, va a navegar sobre los datos, va a hacer la limpieza de datos y nos va a traer los datos actualizados. O sea, esta parte que estamos viendo ahora con vos, Juan Pablo, es algo que vamos a tener que hacer una sola vez. Después es actualizarlo. Y esa es la mejora que, bueno, un momento hablábamos de que, bueno, el contador o el administrador que se encarga de estas cosas, con estas mejoras, todo este trabajo lo hace una sola vez y después es solamente tocar un botón que dice actualizar y nada más. Entonces, el tiempo que se gana con este tipo de mejoras va a servir para pensar estratégicamente la información que se genera analizando los datos, que ese es el valor agregado, que bueno, que yo en un momento, siempre lo digo, el contador no está para hacer una fórmula en Excel, el contador está justamente con toda la formación que tiene para pensar la empresa estratégicamente, para pensar los datos que va generando la empresa. Así que yo creo que es una herramienta que está espectacular justamente para eso. Automatizamos y después viene la parte de aplicar el pensamiento lógico y estratégico que uno tiene como con la formación que uno tiene. Exacto. Y, y acá es muy importante que casi siempre en las empresas está dividida la gestión de la contabilidad. Nosotros nos encargamos de todo el análisis de gestión de todos los informes y no vamos a estar interponiéndonos a todo el manejo que quiere hacer la contabilidad de presentaciones y demás cuestiones. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, vos decías algo de limpieza. Acá viene la parte, ¿por qué PowerPoint se llama extraer, transformar? El ETL se llama extraer, transformar y cargar. Porque esta es la parte de extraer, ya me conecté. Transformar. No modifica, PowerPoint no modifica la información de origen. Yo acá no puedo estar modificando ese 3 que están viendo ahí. No lo puedo tocar. Lo que sí puedo hacer es hacerle transformaciones a la información, pero las transformaciones van a estar en esta imagen que yo replico de la base de datos original de la empresa. O sea, la base de datos de la empresa va a seguir siendo la base de datos de la empresa. Eso tiene que quedar muy claro y lo tienen que plantear muy claramente cuando tengan alguna objeción de si usar o no usar toda esta serie de cuestiones. Acá, cuando viene en una base de datos SQL, son muy pocos los pasos de limpieza que hay que hacer porque viene ya listo. Sí, yo conozco algunas cuestiones que hay que avanzar acá. Por ejemplo, acá ustedes van a ver que no tengo la fecha, tengo la leyenda, pero no tengo el debe y el haber. Bueno, el debe y el haber lo da esta columna. Eso lo tienen que ver cada ERP. Este passcall dice si el número es negativo o positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar este con el valor, importe, y fácilmente voy a leer una columna y voy a multiplicar. Entonces ya tengo la información. La suma algebraica de esta columna que hablábamos antes va a dar 0.
la suma del activo menos el pasivo más el patrimonio neto del pasivo más el patrimonio neto va a dar cero. Entonces, ese es el control siempre que tienen que tener ustedes para ver si están haciendo bien o no están haciendo bien las cosas. Acá vemos algo muy importante que son los join. Hablamos de esto de que estamos en contabilidad, en el resumen de toda la información de las distintas máscaras que son la gestión. Pero si yo quisiera acceder a la información de gestión, bueno, ya vamos a ver, no lo vamos a hacer ahora para no hacerlo tan largo, pero acá yo puedo, acá abriendo columnas que dicen value, puedo hacer los join y puedo relacionarlos por por una clave principal y puedo traerme la información. Esto es muy importante porque avanza mucho sobre lo que hacíamos antes en origen con SQL. Muchas veces es más eficiente hacerlo mediante queries en SQL, pero por ahí por ahí las empresas son más reticentes a que toques algo con SQL, porque en SQL sí, a ver, lo que vas a hacer vos no va a ser join, no vas a estar modificando información ahora, que podés modificar en SQL, podés modificar. Entonces ya por ahí sí, puede ser más reticente a que toque. Entonces, hacerlo desde acá vuelve lento, el modelo es más lento que hacerlo con SQL, pero se puede relacionar perfectamente. Entonces ya tenemos la clasificación. Acá vamos a necesitar la fecha. Siempre hay que tratar de, este consejo lo das vos, Yali, siempre, comentar un poquito de la fecha, que no tenga fecha y hora. Sí, bueno, primero esto que estás haciendo, como último paso, hacer el tipo cambiado, siempre es recomendable, siempre que la transformación de datos se lo permita. Y después tratar de mejorar no sé, la optimización del modelo. Esto es necesario con respecto a la granularidad que vos decías. Por ejemplo, es necesario que nosotros analicemos la fecha y la hora en que se hizo el asiento contable. Y depende para qué análisis queremos hacer, para justamente esto que estás haciendo, y quizás la hora no me va a decir mucho, me va a decir mucho la fecha. Y después tenemos casos como este que ni siquiera el ERP, o sea, ni siquiera el sistema de información que está generando esta información transaccional, carga datos de horas. Fíjate que vos ahí en la columna que tenés recién tenés fecha y tenés hora 00, 2.00, o sea, tenés un dato que no te está dando ninguna información. Si nosotros esto lo dejamos como está, va a ser un modelo cada vez más grande. Quizás si trabajamos con 100, 200, 300 filas, no vamos a tener problema en procesarlo, pero ya cuando empezamos a trabajar con miles de filas, con 300.000, 400.000, 500.000, porque queremos hacer un análisis comparativo con el año anterior y 2 años anteriores o lo que sea, ya el modelo empieza a ser cada vez más grande y vamos a tener problemas de esto de reacción ante cualquier cálculo que queramos hacer o medida o la parte de dinamismo del gráfico. Así que cuando es así, saca todo y deja todo bien limpito para evitar cualquier tipo de problema después. Así que si recién veíamos que tenés fecha y hora, la hora no me sirve, bueno, cambiamos el tipo de dato a fecha solamente y estamos optimizando el modelo. Bien, entonces yo voy a dejar solamente las columnas, que voy a manipular, que voy a usar para ver toda esta información. La de multiplicación, porque tiene el debe y el haber, como hemos dicho, la de la leyenda, la de fecha, y creería que ninguna más. Perdón, la cuenta contable es fundamental. Y acá me equivoqué, la fecha es la fecha de origen. Entonces, ahora, con un clic derecho sobre la columna, le doy quitar otras columnas. Es decir, hago lo inverso a quitar una columna. Quito las columnas que no tengo seleccionadas. La ventaja de esto, yo te lo decía ya el otro día, es tener la ruedita acá. Entonces, si yo quiero después volver y necesito incluir alguna columna que no estaba, tranquilamente puedo ir y seleccionar la columna que esté necesitando. No hay problema. Bueno, entonces ya tengo esta es la tabla de hechos del modelo contable, esta es la tabla de
valores, donde se asienta toda la información en cada una de las cuentas. Acá vemos las cuentas, que acá fíjense, no está el nombre de las cuentas, porque vamos a hacer el modelo relacional. Vamos a relacionarlo con la otra tabla que habíamos dicho, que es la clasificación de las cuentas, del plan de cuentas. Entonces no vamos a tener problema. Ahora, ¿cómo hacemos? Lo llevamos a Excel, le damos cerrar y cargar. Si damos cerrar y cargar, esta tabla va a ir y va a aparecer en Excel físicamente. Si damos cerrar y cargar, nos va a dar la opción esta de qué queremos hacer, si lo queremos cargar como una tabla, si lo queremos hacer el informe y tabla dinámico. ¿Por qué aparecen estas opciones? Primero, no necesitamos muchas, a veces que sí, a veces que no, en este caso no necesitamos, ya vamos a ver por qué, cargar la tabla directamente en Excel. Entonces no vamos a usar espacio, le vamos a decir crear únicamente conexión. ¿Por qué habla de informe y tabla dinámica? Porque sabemos que el Excel tiene la limitación de 1.048.000 filas y un poquito más, y muchas veces se sobrepasa, las tablas de hecho sobrepasan esa cantidad de filas. Entonces, si yo creo acá ya el informe y tabla dinámica, yo puedo estar manejando 13, 14, 20 millones de filas. La otra vez me leía cuántas filas tiene la tabla de hecho del mayor contable de Walmart, de la multinacional. Tiene aproximadamente 900.000 millones de filas, ¿no? Bueno, entonces, ¿sabes cuánto? Qué locura. Hay, claramente no va a entrar en el Excel. Entonces, se Bueno, puede te pregunto, entonces ahí tenemos todas las opciones de cómo podemos cargar esos datos que recién veíamos en Power Query en el Excel, que lo podemos cargar en una tabla, en un informe de tabla dinámica, hacer un gráfico dinámico, y vos ahora estás eligiendo únicamente el que dice crear la conexión. ¿Y eso qué te va a permitir hacer? ya vamos a ver que damos la conexión, y este tilde es muy importante porque después hace renegar, porque decimos no aparece, se rompió. No es que se rompa, sino que acá esto lo agrega al modelo, agrega la tabla al modelo. O sea, anteriormente estábamos en Power Query, ahora tenemos que llevarlo a Power Pivot, a donde administra ese modelo, donde vamos a la parte, ya salimos de ETL y vamos a la segunda parte de inteligencia de negocio, que es la parte de modelado junto con las medidas de DAX. Entonces le damos a aceptar y vemos acá que empieza a pensar y empieza a cargar esa tabla, la distinta cantidad de filas, al modelo. Ya cargó, es una tabla dentro de todo chica, y cargó todo el modelo. Todo esto de Power Query, podemos acceder no solamente a un origen de datos como es SQL, sino que a distintos orígenes. Entonces, yo tengo guardado mi clasificación del plan de cuenta en SharePoint. Entonces, cada vez que lo modifique, va a ir al servidor, a SharePoint. Entonces, lo quiero tomar de ahí. Le digo desde un archivo y le digo desde una carpeta de SharePoint. Y me voy a conectar a ese SharePoint. Bueno, me pide la ruta, vemos acá. Hay un truco para conectar con la ruta. ¿Cómo es? ¿Pegás todo el link? No pegas todo el link, pegas hasta el nombre de. Me voy a detener un poquito acá porque esto muchas veces da dolor de cabeza. Nosotros cuando entramos a SharePoint, vemos acá los distintos grupos que hay dentro de SharePoint, los grupos creados. Yo acá quiero entrar al grupo administración, que es donde yo tengo la planilla, y voy a manejar la planilla dentro del grupo de administración. Entonces, este es el nombre. Recién tenía, por ejemplo, si yo voy a balance de presentación, ya empieza con todo el link acá, ya empieza con todo el link grande. Entonces, yo tengo que ir hasta el nombre del grupo que estoy realizando, porque yo me voy a conectar sin la barra, a donde estoy, espérenme, ahí conectamos. Voy a ver ya la conexión, todos los archivos que hay guardados en el SharePoint. Le doy a transformar datos, me voy a meter, voy a administrar ese servidor que es SharePoint. SharePoint es el OneDrive, pero a nivel corporativo. Entonces, acá tengo todos los archivos por nombre. Yo, en vez de seleccionar todos los archivos, tengo la limitación de que acá voy a ver hasta 1.000 filas.
de encontrar un archivo es manejarlo por carpetas. Entonces yo cambio la función esta, SharePoint File, SharePoint Archivo, y le pongo Content. Estos truquitos te salvan la vida, está buenísimo que los cuentes. Entonces, acá estoy accediendo a las carpetas que manejan SharePoint. Yo sé que el SharePoint mío está en documentos compartidos, porque estoy dentro del grupo de administración, eso ya estamos dentro de ahí. Y acá ya es como si yo estuviera en el SharePoint manejando las carpetas. Yo sé que está dentro de balance de presentación, dentro de cuando si nos equivocamos, volvemos, vamos de nuevo a navegar documentos compartidos, análisis general, contabilidad 2023, y acá voy a tener el archivito que yo estoy buscando, artículos y conceptos, lo selecciono, entonces ya ahí ya seleccioné el archivo que yo quiero seleccionar. Ahora tengo que expandir este archivo y le saco las columnas que no necesito. Esto que mostraste está buenísimo porque a veces pasa que cuando uno se conecta a SharePoint, por ejemplo, o se conecta con una carpeta en el escritorio, en donde tenga la computadora, que tiene varios Excel adentro, nativamente en Power Query lo que ofrece es una conexión a la carpeta en donde te genera varias consultas adicionales, que a veces no es tan prolijo. Y como los mostrás así, está buenísimo porque es bien limpio en cuanto a los pasos aplicados.